París, la bella ciudad de la luz. La capital mundial del turismo hoy en día es una de las ciudades más impresionantes en el mundo y con una rica historia. Pero como ya es costumbre en el canal, esto no siempre fue así. Antes de que el utópico arquitecto Le Corbusier quisiera destruirla, hubo alguien que sí lo logró. ¿Cómo nació la París que hoy conocemos? ¿Realmente fue diseñada para reprimir los incesantes levantamientos de los parisinos como lo cuentan algunos? Si quieres conocer la historia de esta ciudad y su influencia en el desarrollo del urbanismo moderno, quédate. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. A mediados del siglo XIX, París era aún una ciudad medieval. El crecimiento demográfico de la capital en el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX habían causado una densificación considerable de las áreas centrales, concretamente en los barrios situados dentro de la antigua muralla que aún rodeaba a la ciudad. La traza de las calles en la isla de la ciudad, el centro fundacional de París, había cambiado poco desde la Edad Media. La densidad de población en estos barrios era extremadamente alta en comparación con el resto de París. Por ejemplo, en el barrio de los Campos Elíseos, la densidad de población era tal que se estimaba en 5.380 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en los barrios de Arcis y Saint-Avold había un residente por cada 3 metros cuadrados. Así, las casas acogían una población pobre cada vez más numerosa, dando origen a una ciudad insalubre denunciada por los higienistas en aquel momento, como ya lo hemos visto también en el caso de Barcelona. De acuerdo con las ideas de la época, la estrechez de las calles y la altura de los edificios, así como la densidad, impedían la circulación del aire y favorecían la dispersión de enfermedades y muerte. De hecho, en estas condiciones, las enfermedades se propagaron rápidamente cuando dos epidemias de cólera asolaron la ciudad en 1832 y 1848, provocando que el 5% de los habitantes de los barrios de Arcis y Saint-Avold murieran en la de 1848. Por supuesto, ante estas circunstancias, las clases ricas tendían cada vez más a salir de esos barrios para instalarse en los barrios del norte y del oeste, lugares que aún hoy en día son los más exclusivos de la capital gala. De esta manera fue este proceso de decadencia del centro, con la peligrosidad política que lo acompañaba, de la que hablaremos más adelante, lo que se quiso combatir con las grandes y radicales reformas que sufriría París en el siglo XIX. París ya había tenido varios intentos de modernización e higienización de su centro en los siglos XVII y XVIII, como la primera calle totalmente recta, la Rue Dauphine, que iba desde la isla de la ciudad hasta el barrio de Saint-Germain, o también con la destrucción de casas que se encontraban en los puentes de la ciudad, como toda buena ciudad medieval. De hecho, cuando el conde de Rambuteau, prefecto del departamento del Sena, encargado de la capital, había abierto una nueva vialidad importante en pleno centro de la ciudad, los parisinos se asombraron por su anchura de nada más y nada menos que 13 metros. También el primer imperio al mando de Napoleón Bonaparte se ocupó de mejorar la calidad de vida dentro de la ciudad, construyendo nuevos cementerios, dotando de agua y también ya dando un toque de monumentalidad a una capital que según su ideal debía de ser la más imponente en el mundo, abriendo nuevas calles rectas que buscaban aliviar la congestión de un tráfico incipiente en la capital francesa. Sin embargo, Napoleón III tenía la voluntad de modernizar París. Habiendo vivido en Londres de 1846 a 1848, allá había visto una gran capital provista de grandes parques e infraestructuras, y un país totalmente transformado por la revolución industrial. Sensible también a las cuestiones sociales, quería mejorar las condiciones de alojamiento de las clases más pobres. En 1860 la densidad media de París era de aproximadamente 36.400 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que 10 años antes la del barrio de Las Halles se encontraba cercano a los 100.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para poner en contexto, Dhaka, la capital de Bangladesh, considerada actualmente la ciudad más densa del mundo, tiene una densidad de población de unos 44.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Le quedaba entonces a Napoleón III encontrar un hombre capaz de dirigir las obras a gran escala. Ese fue el papel que desempeñó George Eugene Haussmann, hombre riguroso y organizado que fue nombrado prefecto del Sena en junio de 1853, con la misión de airear, unificar y embellecer a la ciudad. El desarrollo de las operaciones reflejó la evolución del imperio, autoritario hasta 1859 y más liberal a partir de 1860. Se destruyeron 20.000 casas para construir más de 40.000 entre 1852 y 1870. Inclusive algunas de estas operaciones de urbanismo todavía continuaron bajo la Tercera República Francesa.
después de la salida de Haussmann y de Napoleón III. Los 12 antiguos distritos o arrondissements dieron paso a 20 nuevos distritos que no mantuvieron ni los límites ni la numeración anterior, todavía vigentes en la actualidad. Haussmann también relegó la calle de Rambuteau de 13 metros al rango de vía secundaria, con una red de aperturas nuevas de 20 y hasta 30 metros de ancho, impensable en ese entonces. De hecho, la avenida Foch fue tan monumental que alcanzó los 120 metros de ancho, con sus paseos laterales monumentales. De 1854 a 1858, Haussmann aprovechó el periodo más autoritario del reinado de Napoleón III, para realizar lo que solo en esta década posiblemente podía hacer en toda la historia de París: transformar su centro abriendo una intersección gigantesca. La construcción del eje norte-sur del Boulevard de Sebastopol al Boulevard Saint-Michel hizo desaparecer del mapa numerosas callejas y callejones sin salida. Los barrios occidentales se vieron ampliamente beneficiados por una operación de prestigio. 12 avenidas, la mayoría de ellas construidas durante el Segundo Imperio, se reunían en la Plaza de la Estrella, o mejor conocida por el Arco del Triunfo. Haussmann soñaba además con interconectar las estaciones parisinas por vías férreas entre sí, como lo había hecho en Londres, mediante sus novedosos sistemas de metro. Sin embargo, debió de contentarse solamente con facilitar su acceso conectándolas mediante ejes importantes. De hecho, construyó dos más: la Gare de Lyon en 1855 por el arquitecto François Hollande Cendrier y la Gare du Nord en 1865 por Jacques Hirtov. Asimismo, los espacios verdes eran raros en París. Seducido por los vastos parques londinenses, Napoleón III confió al ingeniero Jean-Charles Alphand, quien sería el futuro sucesor de Haussmann bajo la República, la creación de varios parques y bosques. El bosque de Boulogne y el de Vincennes bordearon la ciudad al este y al oeste. Haussmann puso por delante la creación muy compleja del bosque de Vincennes, destinado a proporcionar a las poblaciones de obreros un paseo comparable al bosque de Boulogne, situado en la zona rica de París. Un dato curioso también es que la forma famosa de los edificios parisinos fue ideada por el mismo Haussmann, sin imaginar que se convertiría en un referente de la ciudad de la luz. El Frente de la Manzana fue concebido como un conjunto arquitectónico homogéneo, ya que el inmueble no era autónomo y debía contribuir a un paisaje urbano unificado. El Reglamento de Urbanismo de París favoreció una tipología que terminó con la forma clásica del edificio parisino, dando paso a la fachada característica del París de Haussmann. Este se componía de 5 elementos básicos: planta baja y entresuelo con un muro de almohadillado, planta de piso noble con 1 o 2 balcones, segundo y tercer piso en el mismo estilo pero con enmarcaciones de ventanas menos lujosas, cuarto piso con balcón corrido sin nada de decoraciones, y mansardas o áticos a 45 grados respecto al plano de la fachada. Este nuevo tipo de fachada se organizó alrededor de líneas horizontales muy marcadas que continúan de un edificio a otro con los balcones, cornisas y una alineación perfecta de fachadas. Con esto las calles producen un efecto monumental que evitaba que los edificios recurrieran a la decoración con esculturas, de hecho no visto hasta inicios del siglo XX. Los contemporáneos de Napoleón III le acusaron de haber ocultado bajo las preocupaciones sociales e higienistas del proyecto, esencialmente policíaco. Las construcciones de vías anchas habían tenido como objetivo principal facilitar los movimientos de tropas, y el establecimiento de calles rectas habría permitido tirar con cañón sobre una muchedumbre amotinada y sus barricadas. Anteriormente, las calles estrechas de París habían sido utilizadas para montar barricadas en diferentes estallidos sociales, siendo exitosos debido justamente a su reducido ancho y además bloquear el avance de las tropas imperiales. Los nuevos bulevares de París representaban pues un urbanismo al servicio del Estado, destinado no solo a sofocar levantamientos, sino también a mostrar la modernidad y la fuerza del imperio. Y asimismo proporcionaban al poder avenidas por las que las tropas podrían desfilar en vistosos desfiles militares. Es verdad, no obstante, que Napoleón deseaba establecer un orden estricto. Haussmann no dudó en explicar que sus aperturas facilitarían el mantenimiento del orden para promover sus proyectos ante el Consejo de París o ante los propietarios locales. La dimensión estratégica estaba entonces presente, pero es de aclarar que constituyó solo un elemento entre todos los demás. Como todo gran proyecto, y ni se diga este que transformó radicalmente la composición urbana de París, las críticas no se hicieron esperar. Antes de las reformas de Haussmann, en los edificios parisinos era común que convivieran burgueses, funcionarios, estudiantes y obreros en un mismo edificio. Después de esto era prácticamente imposible.
Algunos autores como Louis Lazare muestran que los trabajos habían eliminado 57 calles o pasajes, 2.227 casas y más de 25.000 habitantes, casi todos obreros, obligados a abandonar el centro de la ciudad, empujados hacia las afueras. Además, los liberales le criticaban sus métodos financieros, y los intelectuales y artistas no le perdonaban lo que ellos entendían como la destrucción de los ambientes del viejo París y una vulgaridad de las nuevas construcciones. Haussmann fue finalmente depuesto de su cargo a principios de 1870, algunos meses antes del fin del Segundo Imperio, al que había servido durante toda su duración, y las deudas contraídas por las reformas fueron finalmente absorbidas por la Tercera República Francesa. Aún así, las transformaciones de Haussmann mejoraron la calidad de vida en la capital. Las grandes epidemias, en especial las del cólera, desaparecieron. La circulación fue mejorada y se calcula que transformó el 60% de los edificios de París. En el fondo, Haussmann pensaba que París podía ser reordenada de una vez por todas, y que en esa reordenación debería de hacerse con criterios de regularidad geométrica y simetría, así como de orden y monumentalidad. Los trabajos de Haussmann fueron tan decididos y notables que de hecho la red de arterias, así como la de agua y alcantarillado, constituye todavía hoy el tejido urbano básico parisino. Aún así, también es de destacar el impacto social negativo que tuvo en la ciudad, mediante la segregación, el desalojo forzado de las clases más vulnerables de París y sin olvidar el carácter policial de estas reformas. De esta manera, el Segundo Imperio marcó tanto la historia urbana de París que todas las corrientes arquitectónicas y urbanísticas posteriores se vieron forzadas a referirse a él, sea para adaptarse o para rechazarlo, o incluso para intentar repetir ciertos elementos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas necesidades de alojamiento y la llegada un siglo después de Napoleón III de un nuevo poder voluntarista con la Quinta República Francesa del General de Gaulle abrieron una nueva era en el urbanismo parisino. Esta rechazó casi completamente la herencia haussmanniana en provecho de las ideas de Le Corbusier, abandonada el automóvil en detrimento de los espacios peatonales y más humanos. Este nuevo modelo fue puesto rápidamente en tela de juicio en los años 70, que marcaron el principio del redescubrimiento de la herencia haussmanniana. La vuelta a la calle multifuncional se acompañó de una tentativa de recobrar la homogeneidad arquitectónica de las manzanas del Segundo Imperio, pero ese ya es tema para otro video. ¿Conocías la historia de la París moderna? ¿Estás de acuerdo con la visión de que tenía Haussmann para París? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir para hacer más grande esta comunidad. Hasta la próxima.